Algo que pasa una sola vez registrado en el Nuevo Testamento, pero muy, muy interesante y muy para considerar en nuestra vida. Hoy hemos visto lo que Dios empezó a hacer a través de la iglesia y con la iglesia, y algo que vas a estar escuchando mucho en el libro de Hechos es acerca del Espíritu Santo, ¿no? Y es eso, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo es que obra el Espíritu Santo? Y hemos visto esto, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Tenemos un Dios que se reveló en eso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vamos a ver que viene Dios Hijo a la tierra, muere por nosotros, asciende al cielo y nos envía esto, el Espíritu Santo. Y no es como un premio de consolación, ¿sabes? No es como, pues mira, se fue Jesús y nos dejó ahí al Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo es Dios mismo. Es la tercera persona de la Trinidad que actúa fervientemente en nosotros. Y hemos visto tres posiciones del Espíritu Santo. Una es al lado de nosotros antes de convertirnos, convenciéndonos de pecado, diciendo: tú necesitas a Jesús, tú necesitas arrepentirte, eres tú el que necesita cambiar, necesitas entregar tu vida al Señor. Pero también tenemos otra posición del Espíritu Santo que vemos en la Biblia, que es el Espíritu Santo habitando en la vida del creyente. Y es eso, cuando Jesús dice que habita en nuestros corazones, o que habita en nuestros corazones, está hablando a través del Espíritu Santo. Dios habita dentro de nosotros, algo que antes no se podía. Antes de la cruz, antes de la resurrección, tú no podías acercarte ni siquiera libremente a Dios. Estaba velado todo, había una cortina donde solo el sacerdote entraba una vez al año y ofrecía sacrificios por el pecado del pueblo. Pero mira, lo que vino a hacer Jesús cambia todas las cosas por completo. Y ahora no solo tú y yo podemos acercarnos, sino que Dios vive dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo dentro de nosotros nos está guiando a toda verdad, nos está guiando a Jesús mismo, nos está apuntando a quién es Él, ¿no? Entonces cuando estás leyendo tu Biblia o estás escuchando una afirmación correcta de la verdad bíblica, y entonces puedes decir eso, sí, eso es. Y si a veces te pasa hasta que se te ponen los vellos de punta diciendo: claro, eso es, sí, es. Y esa convicción que hay en ti, eso es el Espíritu Santo afirmando tu vida y guiándote y haciéndote recordar quién es Jesús, y guiando y poniendo como el norte en tu vida, como si fuera una brújula. Y la otra posición que vimos es el Espíritu Santo sobre la vida del creyente, y es esta idea de llenar un vaso y seguirlo llenando hasta que se derrama por completo e empapa lo que está cerca, ¿no? Y esa es la llenura del Espíritu Santo. Entonces los creyentes en ese entonces estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, pero no solo guiados por el Espíritu Santo, sino llenos del Espíritu Santo constantemente. Hasta ahora hemos visto más de 3 veces que solo a Pedro se nombra, o por supuesto que a los demás también, pero tan solo con Pedro hemos leído más de 3 veces donde Pedro es lleno del Espíritu Santo. Y Dios le usa, pero es esta palabra lleno, es epi, es rebosando, es así como este vaso que llenas y no dejas de llenar, y se derrama el agua. Y vemos así a los creyentes de esta época. Y algo que vimos la semana pasada es los creyentes son amenazados, y va a empezar, y Jerusalén va a ser sacudida como un panal de abejas, ¿no? Y entonces van a tener que salir corriendo de Jerusalén porque van a estar buscando su vida. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero antes de eso, cuando son amenazados por las autoridades eclesiásticas que tenían el poder de hacer lo que hicieron con Jesús, de llevarlo a la muerte, son amenazados, y ellos oran y vienen con los discípulos y dicen: ¿saben qué está pasando esto? Y entonces oran diciendo: Señor, mira sus amenazas y concédenos que podamos seguir predicando, que podamos seguir hablando con denuedo, que podamos ir y hacer tu voluntad, Señor. Concédenos eso, y sigue obrando a través de las vidas. Y entonces la iglesia, así llena del Espíritu Santo, vemos que sale al mundo, ¿no? Y no se quedan callados, sino siguen. Porque ¿te acuerdas algo que dijo Pedro y Juan? Es que ¿cómo podemos callar, ¿no? Lo que hemos visto y lo que hemos oído.
O sea, ¿cómo podría yo callarme de lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Cómo podría detenerme? ¿Cómo podría dejar de vivir para Él si Él es todo para mí? Y algo que pasó la semana pasada que vimos es que empieza tal amor que vimos un corazón, un alma, que nadie decía que las cosas eran suyos, sino que tenían todas las cosas en común, que si alguien estaba necesitado, el que tenía abría su mano para dar, ¿no? Y eran desprendidos de las cosas, entendiendo las personas son más importantes que las cosas. Y incluso vemos y nos introduce a la historia que vamos a ver hoy, que nos introduce que cierto hombre llamado José, que le decían Bernabé, hijo de consolación, él tenía un terreno, ¿no? Tenía una posesión, y entonces cuando ve que hay necesidad, este hombre desinteresadamente lo que hace es decir: oigan, yo tengo esto y quiero que ayuden a los más necesitados. Y es una vida así, y ¿sabes qué? Vivir para Dios y entender quién es Jesús es eso. Ya las cosas no son lo más importante, sino primero es Dios lo más importante, y una manera en la que reflejamos nuestro amor a Dios es como amamos a los demás. Y cuando le preguntan a Jesús ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces ellos tenían esta expectativa: Jesús regresa pronto. Y lo que tenemos en Jesús es tan grande que las cosas ya no importan tanto, ¿no? Que ya no importa tanto si tengo o no tengo, sino cómo puedo ayudar a mis hermanos, cómo puedo ayudar a los demás. Y era algo muy puro, nacido de un corazón que había sido salvado y nacido de un corazón lleno del Espíritu Santo. Y es increíble cuando Dios hace eso entre nosotros, cuando Dios empieza a poner ese amor por los demás, esa honestidad, esa pureza. Pero algo empieza a pasar en la iglesia, y es bien triste esta historia que vamos a leer hoy, y tiene mucho que ver con el día a día que vivimos hoy. Siempre cuando cuando algo se ve muy padre, se ve muy honesto, se ve muy espiritual, nuestro corazón tiene algo que desea lo que no tiene, ¿no? Siempre nos fijamos en esto, en lo que no tenemos y en lo que tal vez quisiéramos tener. Y algo pasa con este hombre Bernabé, que de todo corazón decide ayudar, y él se vuelve más adelante un hombre importante en la Biblia, compañero de Pablo, a predicar a los gentiles, ¿no? Pero gente está escuchando y está viendo esto, y está viendo a un hombre Bernabé que decide: saben que yo tengo una heredad, tengo algo que es de mi propiedad, y puedo ponerlo así para ayudar a los demás. Y ojo, y mucha gente está diciendo: wow, qué espiritual es Bernabé, qué onda con este Bernabé, o sea, es un hombre fuera de lo normal. Y la gente de repente pone sus ojos en Bernabé equivocadamente, o otros están escuchando: wow, qué espiritual y qué bueno es Bernabé, mira. O sea, este cuate sí es espiritual, este cuate sí es de Dios. Y entonces empiezan a escuchar eso, y algo pasa en el corazón de ciertas personas que empiezan a escuchar eso y dicen: yo también quisiera que dijeran eso de mí. Pero fíjate cómo algo tan puro se puede pervertir, porque aquí no se trataba de que Bernabé recibiera elogios, ¿no? Y eso, y hasta le decían hijo de consolación, que era un elogio para él. Y entonces no se trataba de Bernabé, se trataba de ayudar a los demás y del amor que se tenían unos con otros. Pero de repente pasa esto con estas personas que vamos a leer hoy, que simplemente son guiados y son seducidos por su propio corazón, diciendo: yo quisiera eso, yo quisiera que dijeran de mí: qué buen cristiano, no, qué espiritual. O tal vez no dices eso, pero dices: no quisiera que conocieran realmente cómo soy. Y vamos a ver que la iglesia empieza a crecer y empieza a avanzar con un amor sobrenatural y una entrega total de sus seguidores. Pero muchos están entre ellos y solo buscan lo suyo, un beneficio personal, y no necesariamente dinero.
Muchos solo aparentan ser espirituales, pero no lo son. Y sabes que no se pueden esconder tras una máscara para siempre. Entonces vamos a leer el capítulo 5 entendiendo esto. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, y es importante porque este nombre Ananías significa Dios de gracia. Y algo cuando tú le ponías un nombre en este tiempo a tu hijo, era como darle una bendición. Es como hoy en día ponen nombres súper raros, o sea, ni les importa qué significan, simplemente buscan un nombre o combinan nombres, ¿no? Y hay gente que se llama Goku hoy en día, o sea, como, ¿qué onda? Pero en este tiempo los nombres eran como ponerles una bendición a los hijos, ¿no? Entonces el significado del nombre era muy importante. Entonces cuando están poniendo el nombre de Ananías, seguramente es eso: hijo, quiero que recuerdes que Dios es un Dios de gracia. Y no solo Ananías, sino con Zafira, su mujer. Zafira significa hermosa. Entonces igual es una bendición que le están poniendo sus padres, diciendo que seas una mujer hermosa. Por supuesto, no solamente por fuera, sino por dentro. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Entonces se empieza a poner como de moda decir, mira, ellos están vendiendo sus cosas para ayudar a otros y se ve súper espiritual. Y entonces este hombre Ananías con Zafira su mujer dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo mismo. Pero algo pasa en el corazón de ellos, que quieren hacerlo pero no por los motivos correctos. Porque en el versículo 2 dice, y sustrajo del precio. Esta palabra sustrajo es en el original casi lo mismo que significa hoy para nosotros fraude. Te digo que te voy a dar algo, pero no por completo. O sea, te estoy defraudando, te estoy quedando mal, no estoy haciendo lo que digo que hago. Dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces lo que vamos a ver que este hombre es que la razón por la que hace esto no es la razón correcta, no es la intención correcta. Su intención no es ayudar a los demás, sino su intención es que digan lo mismo de ellos, como lo que dijeron de Bernabé. Así, hijo de consolación, y mira qué gran hombre que vino y puso así de su dinero y puso una heredad, dijo lo que se necesite para ayudar a los demás. Pero ellos ven esto y dicen, no, yo no quiero ayudar a los demás. Yo quiero que digan que somos buenos cristianos, que somos muy espirituales. Y lo que vamos a ver es que se destapa su vida, que su vida y su cristianismo era un fraude. Para muchos hoy su vida y su cristianismo es así, un fraude, una estafa, es una apariencia. Ahora, por supuesto, esto no es que estás siguiendo a Jesús y de repente, fallas y de repente hagas o pienses cosas que no deberías. No se trata de luchar con cosas en tu vida, sino de personas que quieren aparentar ante los demás qué tan buenos, generosos, amorosos, pacientes y cristianos o espirituales son ante los demás. Y de repente empiezan a caminar en su vida con una máscara de cristiano. Y fíjate, algo que pasa cuando ya tienes muchos años en el cristianismo y en la iglesia es que sabes cómo comportarte dentro de la iglesia, sabes qué decir y qué no decir, ¿no? Delante de los de la iglesia, y empiezas a tener una facha. Pero cuando sales de aquí también sabes cómo comportarte afuera, ¿no? Donde nadie te ve, donde ya el círculo no es cristiano. Y hay este tipo de cristianos que caminan con una máscara, incluso que sirven en la iglesia, pero tienen una doble vida.
Hablan como cristianos en la iglesia, pero fuera no existe Dios en su vida realmente. No temen a Dios, no aman lo que Él ama, no odian lo que Él odia, no se sienten mal con la vida hipócrita que llevan y siguen sin ningún remordimiento. Y vamos a ver lo que pasa con este hombre y esta mujer y estos esposos. Ahora, cuando leemos esto, hay de dos sopas. O volteas a ver a alguien más, ¿no? Y dices, yo conozco a alguien así. O te examinas y empiezas a considerar tu vida. Y tienes que saber que volverte así un cristiano doble vida o con una máscara es muy fácil. Yo he usado esta máscara, por supuesto no ahorita, pero en mi vida, en mi caminar con el Señor, o sea, eso, yo pensaba, decía, sí, yo hubo un tiempo que usé esta máscara y sé cómo es y sé cómo se siente. Es muy cansado estar aparentando algo que no eres, tratando de engañarte a ti mismo y tratando de engañar a los demás. Es la vida más miserable, porque es muy difícil tratar de engañar a todos y al final vamos a ver algo que pasa, que ellos no pueden engañar a Dios. Y mira lo que dice en el versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y ve lo que Pedro está diciendo, y Pedro está lleno del Espíritu Santo, y esto solo lo puedes saber por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el pecado de Ananías aquí? ¿Cuál es el pecado de Ananías? Bueno, el pecado de Ananías no es no dar el dinero suficiente. Y vamos a ver que esto se trata de todo menos de dinero, sino se trata de una actitud del corazón, de querer aparentar. Porque mira, vamos a seguir leyendo y ahorita vamos a ver parte por parte. Versículo 4 dice: reteniéndola no se te quedaba a ti. O sea, le está diciendo, ¿por qué quieres venir a engañarnos y por qué tratas de engañar al Espíritu Santo? Como si se pudiera. Esto que estaban haciendo de dar las heredades o de dar cosas para ayudar a los demás no era nada obligatorio. Dios no lo estaba pidiendo. Era de un corazón nacido, ¿no? Era nacido de un corazón puro, de un corazón amoroso. De que eso, no me importan las cosas, me importan las personas. Aquí está. Y amo a Dios y amo a mi prójimo y quiero ayudarles. Y le está diciendo: Ananías, nadie te pidió que hicieras esto. Nadie te pidió que vendieras nada. Nadie te pidió que dieras dinero. O sea, esto no tenías que hacerlo. Mejor, mira, la hubieras vendido y te la hubieras quedado a ti. O sea, te hubieras quedado tú con el dinero. Dice: reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El pecado de Ananías es la hipocresía. Es pretender ser muy espiritual, pero cuando tú pretendes ser muy espiritual es porque tienes un corazón lleno de orgullo y lo único que estás buscando es que los demás vean o digan lo espiritual que eres, o no quieres perder ese estatus delante de los demás. Y Ananías tenía un corazón inclinado a sus deseos. Y fíjate, a diferencia de lo que leemos
leímos la semana pasada que estaban llenos del Espíritu Santo y que tenían un mismo corazón y un alma, y cuando eso empieza a pasar y empieza a crecer la iglesia, de repente vemos que gente se quiere aprovechar de eso. Y Ananías es arrastrado por sus propios deseos. Y tú y yo somos arrastrados por nuestros propios deseos cuando deseamos eso, una apariencia, hacerte ver espiritual buscando eso, honor, gloria, que digan que es wow, este cuate cuánto lee, cuánto hace, qué corazón tiene. O simplemente que no digan lo contrario de ti y que no digan, no, este cuate está en el hoyo en su vida. Que no sepan la realidad de tu vida. De eso se trata el pecado de Ananías y Zafira. Quieren aparentar, usan una máscara espiritual, quieren parecerse a este hombre, a Bernabé, que era un hombre espiritual y que Dios usa más adelante. Y yo pensaba en la semana y decía, yo crecí en medio de la iglesia con una generación con máscara. Y así nada más me puse a pensar los amigos que tenía dentro de la iglesia, muchos amigos que servían dentro de la iglesia, que tocaban un instrumento, que predicaban en las calles, que enseñaban incluso dentro de la iglesia, pero que al final no pudieron seguir con su farsa y hoy ya no están. Algunos no solo ya no están dentro de la iglesia y ya no siguen a Jesús, sino algunos literalmente ya no están ni en este mundo, arrastrados por sus deseos y por sus pecados. Algunos están lejos, perdidos, algunos en la cárcel. Y dices, ¿cómo puede ser? O sea, piensa en eso un momento, que los que estamos aquí años después, ¿qué te gusta? 10 años después. Sería muy triste que en vez de acabar siguiendo la voluntad de Dios y haciendo lo que Dios quiere y eso con una vida plena en tu vida, acabes así. No, pues y tal, no, pues terminó, no supiste, terminó en la cárcel. No, pues su vida está en el hoyo. Pero ¿cómo si estaba en la iglesia y servía? La verdad es que usaba una máscara. Y sabes que siempre vas a ver personas así entre nosotros. Pero asegúrate de que esa persona no seas tú. Porque no acaba bien la historia, Y le dice esto Pedro en el versículo 3: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Fíjate, y Satanás no es que es culpa de Satanás, O sea, Satanás lo más que puede hacerte es influenciarte y decirte, hey, ¿por qué no? Como que esto. Pero cada uno es tentado de sus propias concupiscencias, de sus propios deseos engañosos. Y es como gasolina y fuego, juntarlos. Y, mis deseos engañosos y escuchar o ser tentado por Satanás y eso. Y entonces llena mi corazón. Lo mismo que dicen de Judas, y Satanás llenó su corazón. Fíjate, en vez de ser lleno del Espíritu Santo, Ananías y su esposa, Satanás llenó su corazón. Y vamos a ver que Dios los expone. Y Dios le da este don a Pedro de saber algo que no hubiera podido saber de otra manera. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Ahora esto es un decir porque
Por supuesto, Dios no puede ser engañado. Pero es eso, ¿cómo puedes tratar de mentirle a Dios? Y le están diciendo, a quien has intentado mentirle no es a nosotros, sino a Dios. Y a Dios no puedes mentirle. Y mira lo que pasa en el versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Dices, ¿qué es eso? ¿Has leído, no sé, cuando compras tus donitas Bimbo y dice expira el 10 de julio del 2020? Y entonces las compras y dices, no, pues ya casi van a caducar, o sea, no, ya no las puedo comer. Bueno, expirar tiene este mismo sentido. Expirar es, ya valió, murió. Imagina esto. Este hombre se despertó por la mañana diciendo, amor, Zafira, vamos a ir y vamos a llevar, y todos nos van a alabar y van a decir, no, este matrimonio es un súper matrimonio, súper cristianos, como Bernabé. Todos queremos ser como ellos. Y llegan y dicen, vamos a salir y vamos a hacer como que damos todo, pero no damos todo. O sea, mentimos y nos quedamos esto. Vamos a hacer como que sí somos, pero no somos. Vamos a hacer como que sí servimos, pero no servimos. Vamos a hacer como que sí damos, pero no damos. Vamos a hacer como que sí somos puros en nuestras intenciones, pero no lo somos. No se esperaban que por su hipocresía Ananías cayera muerto. Ahora, no es como que Pedro le echó la maldición y le dijo, pues ahora por esto yo digo que vas a caer muerto. Esto fue Dios mismo trayendo juicio inmediato sobre el pecado de Ananías. Ahora, ¿por qué hace Dios esto? Imagínate que ese mismo rigor y esa misma vara aplicara hoy en día. Así que dijera, a ver, pónganse de pie los hipócritas, y ¡pum!, cayó y expiró. Fue un juicio inmediato de Dios, porque Dios quería dejar esto como un precedente. Y la iglesia estaba comenzando con tal fuerza y con tal pureza que Dios no quería que esto se manchara. Y Dios dice, no voy a permitir eso en la iglesia. No voy a permitir que eso siga creciendo dentro de la iglesia cuando ha sido la época más pura o más llena del Espíritu de la iglesia. Y en ese momento, ¡pum!, cayó Ananías. Y mira lo que sigue diciendo ahí en el versículo 5. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Dios lo que quería era precisamente esto: que hubiera temor de Dios en la vida de los cristianos. Y el temor de Dios es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia de una manera pura e íntegra. Y es un parteaguas en la vida de la iglesia. Y este era el propósito: decir, a ver, esto no. Imagina eso. Versículo 6. Y mira lo que dice, y qué interesante. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Entonces imagina esto. ¿Se das de cuenta que es una reunión como hoy? Y de repente alguien viene y se acerca a mí y quiere aparentar ser muy espiritual, y no, sí, esto y esto, y Dios me dice, no, este cuate, no, o sea, es totalmente hipócrita, tiene una máscara. Digo, ¿por qué estás haciendo esto? Esta persona cae, así, expiró. Y le digo, hey, jóvenes, ¿quién me ayuda a sacarlo? ¿No?
a envolverlo y a llevar a sepultarlo. Y yo pensaba, ¿y por qué los jóvenes? ¿Por qué son los jóvenes los que se encargan de envolverlo, sacarlo y sepultarlo? Y yo creo que tiene varias implicaciones esto. Una es porque los más jóvenes están aprendiendo y están sirviendo dentro de la iglesia. Y a veces es eso, realmente los que más sirven en la iglesia porque tienen más energía y tienen más fuerza y tienen más pasión, son los jóvenes. Y ahí están sirviendo, y ahí están haciendo, y ahí está, y se puede contar con ustedes siempre, pero Dios quiere dejarles claro, no solo se trata de hacer, sino se trata de ser sincero. Y ellos están viendo, diciendo, esto es en serio. Los más jóvenes están cargando el cuerpo y están diciendo, esto de ser cristiano es en serio. Y a Dios no se le puede engañar. Y van cargando el cuerpo de Ananías. Por eso examínate hoy. Mira cómo estás viviendo hoy. Si eres el mismo adentro y afuera. Si tu vida está siendo una farsa. Y fíjate, y no se trata de eso, porque podría ser muy cínico en esto y decir, pues bueno, entonces no voy a ser hipócrita y que vean cómo soy. Que vean cómo soy, que no, me prefiero no ser hipócrita y entonces ser como soy y todo mal en tu vida. No se trata de eso, se trata de que te arrepientas y que hagas las cosas bien. Y que seas sincero con Dios. Ciertamente ser cristiano no se trata de ser perfecto, porque si no nadie pudiera ser cristiano, sino de estar siendo perfeccionado constantemente, de estarme examinando y que Dios me esté cambiando constantemente, de no seguir siendo el mismo y por supuesto de no aparentar ser alguien que no soy. Hoy en día este pecado se ve cuando tratamos de que otros tengan la impresión de que oramos mucho o leemos mucho, cuando no lo hacemos. O peor, que lo hacemos pero realmente ni siquiera lo vivimos, ¿no? Que lo leemos, que según lo hacemos pero no lo vivimos. Es hacer parecer que tu vida, todo en tu vida está en orden, cuando no lo está. Y entonces te cruzas conmigo por ahí y te pregunto, ¿cómo estás? Y me dices, bien. O un amigo de aquí de la iglesia te pregunta, ¿cómo estás? Y dices, bien. Y tú sabes, no estoy en el hoyo, pero que nadie se entere, que nadie vea. Prefiero seguir manteniendo esto. Hoy en día se ve servir en todo y parecer que lo hago con todo el corazón, pero mi corazón está lejos de Dios. Y lo hago para aparentar que soy muy espiritual porque sirvo, cuando no lo soy. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y yo recuerdo hace unos años haber predicado de esto. Y al final dije esto: si tú te identificas con este hombre, con Ananías, no sigas más tu camino. Detente, reconócelo, arrepiéntete y pide ayuda. Y ese día al final se acercó una persona y me dijo: ¿sabes qué? Yo soy Ananías. Y no podía dejar de llorar.
y vino conmigo. Y yo dije, o sea, sí, yo decía que se acercaran, pero no conmigo. O sea, ¿qué le digo? Y este hombre decidió dejar todo su orgullo atrás y ya viéndose en el hoyo decir: Señor, ya no puedo seguir así, yo soy ese. Y decir: no quiero terminar así. Ahora, por supuesto, no es que Dios, o sea, si sigues de hipócrita, mañana ya no amaneces, ¿no? Ya no amaneces vivo. No, o sea, Dios, o sea, eso dejó un precedente, pero sí puedes terminar con tu vida espiritual totalmente muerta, lejos de Dios y hundido en tu pecado. ¿Qué es peor? Yo preferiría: Señor, mátame, pero llévame contigo. No me dejes seguir viviendo así, a seguir mi vida tratando de engañar a los demás y engañar a Dios. Versículo 7: pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Ahora yo digo: ¿y por qué su mujer no estaba con él? O sea, ¿por qué no llegaron juntos? Y no sé, me puse a pensar muchas cosas. Tal vez esa mujer fue a gastarse lo que no dieron, ¿no? Y dijeron que sí dieron en la ofrenda para los pobres. O no sé, pero por alguna razón no estaba con su marido. Agarró ese dinero y se fue a tomar el café con las amigas, se fue de shopping, no sé. Pero simplemente no estaba. Ahora, se supone que la esposa debería ser un apoyo para el esposo, y cuando algo está mal, decirle: oye, como que lo que quieres hacer no está bien, ¿no? Y hasta eso, hasta en el buen sentido de la palabra, hasta un estorbo para que no peque. Pero vamos a ver que esta mujer, su esposa, la que se supone que tendría que ser la ayuda idónea de Dios en su vida, en vez de ser eso, es su cómplice. Y hay un dicho, seguramente tú ya ni los has escuchado porque ya esto es muy antiguo para ti, pero tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y ser cómplice de esto, ser cómplice de la hipocresía, te vuelve a ti también eso, un hipócrita. Por eso no seas cómplice de nadie. No ayudas a nadie si no le estás confrontando con su pecado, si ves que está viviendo una vida hipócrita y le dejas seguir. Si amas a alguien, no seas cómplice de lo malo en su vida. No le dejes seguir con su farsa. Es mejor decirle la verdad, aunque pierda su amistad. Porque qué tal si él tiene la oportunidad de arrepentirse y parar a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Que tus amigos sepan que no cuentan contigo para pecar. Y si ya no quieren ser tus amigos, está bien, pero no seas cómplice. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. O sea, no sabe que su esposo expiró. Versículo 8: entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? O sea, le está dando una oportunidad. O sea, por supuesto no Pedro, sino Dios. Y Pedro lo que hace es darle una oportunidad y preguntarle esto como diciendo: tienes la oportunidad de decir la verdad y de ser sincero, ser sincera. Acuérdate, no es cuestión de dinero,
sino de hipocresía. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste la heredad? ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. O sea, hasta el final trató de mantener su máscara. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacer eso? O sea, ¿te das cuenta? No tiene sentido. No tiene sentido tratar de tentar a Dios. No tiene sentido tratar de engañar a Dios cuando no le puedes engañar. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. O sea, tuvo más tiempo de pensarlo. Pudo haber preguntado primero: ¿y mi esposo qué pasó con él? O sea, ¿dónde está? Pero no. O sea, hay gente que se muere con su mentira. Y también su corazón fue llenado por Satanás, fue guiada por sus deseos, en lugar de ser llena del Espíritu Santo. Y sigue diciendo el versículo 10: y cuando entraron, ¿quién? Los jóvenes. Ahí empezó el ministerio de los ujieres en la iglesia, pero mira, sacando cadáveres. Y ya ves, te quejas tú de servir abriendo los baños. Es decir, era un trabajo difícil dentro de la iglesia. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Nadie les pidió que hicieran eso. Todas las cosas que hacemos por y para Dios son voluntarias. Tienen que ser nacidas de eso, de un corazón agradecido con Dios, y por lo tanto deberían ser el acto más honesto que existe. Tienes que saber que nadie te pidió nada, que todo lo que haces es entre tú y Dios. Pero cuando hacemos o decimos algo para aparentar mi espiritualidad, entonces inmediatamente deja de ser espiritual. Ellos fueron deslumbrados por lo que hizo Bernabé y buscaron ser alabados por eso, escondiendo su verdadero rostro. Y otra vez, el mensaje no es: si vas a ser hipócrita, mejor no hagas nada. Sino el mensaje es: sé íntegro, sé sincero, sé honesto con Dios y con los demás. Todo lo que hagas, hazlo para Él. No trates de aparentar y no busques la gloria del hombre, sino la de Dios. Versículo 11: y vino gran temor sobre toda la iglesia. Pues sí, imagínate. Pero no miedo de caer muerto, sino temor de Dios. O sea, decir: esto es en serio. Dios es real y Dios es grande y no se puede jugar con Dios. Y fíjate, es la primera vez en el capítulo 5, versículo 11, donde aparece la palabra iglesia, que es esta palabra en el original que es eclesia, que significa asamblea, ¿no? O congregación. Y es la primera vez que los nombran así o se nombran así, la iglesia. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Dios hace eso porque la iglesia era muy joven como para que esta raíz de hipocresía creciera y se llenara la iglesia de esto. Entonces decide parar a tiempo Dios
Y hoy eso sigue sucediendo en medio de las iglesias. Y no debería ser así, Si conoces gente así dentro de la iglesia, incluso si eso te ha desanimado de ver gente hipócrita, no debería ser así, pero el corazón del hombre es así. Y antes de juzgarlos a los demás, primero examínate. Primero mira que no seas tú quien caiga en eso. Porque a pesar de la hipocresía dentro de la iglesia, Dios sigue siendo el mismo, Y quien le conoce debería temerle y decir: no, con Dios no se puede aparentar ni jugar. Dios no merece eso. Señor, ayúdame a amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Yo quiero ser íntegro, Señor. Versículo 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces lo que ellos oraron en el capítulo pasado, que Señor sigue haciendo cosas entre nosotros, Dios lo cumple. Y aunque pasa este parteaguas en su vida, ellos siguen haciendo lo que el Señor les pidió y se purifica. O sea, lo que pasó en este tiempo es que la iglesia fue purificada, porque fue cortada la hipocresía de en medio de ellos. Y se reunían así, ese era su lugar de reunión en estos tiempos, el pórtico de Salomón. Vamos a ver que no va a durar mucho tiempo porque los van a esparcer. Versículo 13: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. O sea, la gente que escuchó todas estas cosas que estaban pasando y no quería rendir su vida a Dios, decía: mejor no juego con esto y mejor no le entro, ¿no? Que ser hipócrita. Dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, decían: mira, estos están medios locos, está bien raro lo que pasa, no pasó esto, que 2 cayeron muertos y no, pero reconocían: estos cuates son íntegros, estos cuates son, o sea, hay algo en ellos. El mismo pueblo que no era creyente reconocía eso. Y mira, y a pesar de lo que pasó, versículo 14: y los que creían en el Señor aumentaban más. O sea, había quienes no se querían juntar y decir: no, yo ahí no le entro. O sea, pero había quienes sí querían creer, y entonces aumentaban más. Y si los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Versículo 15: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas sin lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora piensa en esto, o sea, como Dios le estaba dando a la iglesia un poder puro del Espíritu Santo, y estaba haciendo una obra totalmente pura, y Dios no quería que esto fuera manchado. Y entonces por eso pasa esto de Ananías y Zafira. Y ahora, ¿y cómo es eso que por la sombra de Pedro, o sea, eran sanados? Y por supuesto, acuérdate, no tiene nada que ver con Pedro. Lo que ellos oran es: Señor, que en tu nombre sigan siendo sanados. Sino que era tal lo que estaba pasando, y era tan puro y era tan grande lo que Dios estaba haciendo, que la gente creía que Dios estaba usando a estos hombres. Y aunque sea, o sea, si tan solo así la sombra de ellos les tocaba, Dios les iba a sanar. No es que hubieran puesto su mirada equivocada en Pedro. O sea, te aseguro que, o sea, Pedro ni sabía, o sea, él nada más iba pasando, y Dios, o sea, Dios hacía algo no por Pedro, sino por la fe de ellos. Es lo que pasa con Jesús cuando la mujer del flujo de sangre le toca, ¿te acuerdas esta historia? Y entonces la mujer ve que está pasando ahí, no se puede acercar porque su condición es de inmunda y no puede estar delante de la gente.
Y entonces se acerca y le toca. Y Jesús dice, alguien me ha tocado. Y Pedro le dice, ¿cómo que alguien te ha tocado, Señor? Si estamos en medio de una multitud. No, alguien me ha tocado y ha salido poder de mí. Y era la fe de esta mujer en Jesús. Dice, aunque no me mire Jesús, pero yo sé que Él tiene el poder de sanarme. Y había tal obra la que Dios estaba haciendo entre ellos, que la gente tenía tal fe que salía y decía, mira, Dios puede sanarme aunque sea con la sombra. Las personas no es que creyeran en Pedro, no es que Pedro fuera un rockstar y un predicador celebridad y que vengan a mí, yo los voy a sanar y les voy a echar agua y van a sanar. O sea, no era eso, sino la gente creía en el poder de Dios y sabían que Dios estaba usando a Pedro. Entonces no era su fe puesta en Pedro, sino en Dios. Ellos sabían que Jesús sanaba y usaba a los suyos, a pesar de ellos. Y sin duda Dios usa más a una iglesia pura. Y por eso lo que hizo así, un antecedente: purifíquense, lávense. O sea, no pueden seguir viviendo así. Examínense, límpiense, sean lavados con la palabra. Que cuando pasen los años y sigas aquí, y eso, primero que sigas aquí, ¿no? Que sigas fiel permaneciendo en el Señor. Y que no nos preguntemos, oye, ¿y te acuerdas de eso? No, pues al final se destapó su máscara y terminó mal su vida. Sino que puedas prevalecer. Y sé que vienen muchos cambios para algunos de ustedes. Sé que algunos de ustedes van a entrar a la universidad, algunos ya están ahí, algunos van a regresar a presencial pronto. Que nada de este mundo te mueva de donde estás parado, y que nada te haga abandonar al Señor, y mucho menos tratar de engañarle ni jugar con quién es Él, sino que puedas limpiarte y caminar en medio de un mundo impuro, siendo puro, siendo sincero con Dios, dejando que Dios te limpie. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias porque cuando nos dices cosas así es porque nos amas y porque quieres prender la luz en nuestro tablero como una alerta, diciendo cuidado con esto. Te pedimos que hoy tu Espíritu Santo, Señor, vaya profundo en nuestros corazones, nos redarguya y nos ayude a corregir las cosas que tenemos que corregir en nuestra vida. Si de algo queremos estar llenos, Señor, es de ti y de tu Espíritu, no de nuestros propios deseos, no ser tentados por una apariencia, no ser tentados por hacer, sino por ser íntegros delante de ti, Señor. Hoy enséñanos cómo amarte de una manera más pura. Ayúdanos a obedecerte, Señor, a caminar contigo, no siendo perfectos, pero sí siendo perfeccionados por ti, Señor. Y que hoy así, aunque no haya pasado entre nosotros lo que pasó con Ananías y Zafira, pero sí que sea un parteaguas para este grupo, diciendo no, o sea, Dios nos está queriendo decir algo. Y entonces a partir de hoy, Señor, que caminemos con esto en mente y que haya temor de Dios en nosotros para poder vivir honrándote y agradándote. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.